Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Se ha estrenado la serie de Andor, Masters, trayéndonos de lleno la era imperial 5 años antes de los sucesos de Rogue One y la cinta de Una Nueva Esperanza. Esto claro, con el estreno simultáneo de los 3 primeros episodios de esta temporada 1 de Andor, la cual nos acompañará de aquí hasta noviembre semana a semana para así completar los 12 episodios. Todo claro, de la mano del creador de Bourne y salvador de Rogue One, Tony Gilroy, como showrunner de esta serie, dándonos un tono mucho más ominoso, sombrío, realista y hasta un tanto mucho más oscuro de lo que fue la era imperial, al igual que vivir con las migajas del régimen del emperador Palpatine. Todo claro mediante los simples ciudadanos de a pie. Esto era una historia protagonizada por la brillante actuación de nuestro paisano charolastra, el buen Diego Luna, llevando aquí la batuta como el buen Cassian Andor. Así que antes de continuar, Masters, debo advertirles de que hablaremos de todo lo que nos trajeron los episodios 1, 2 y 3 de la serie de Andor, con nuestro tradicional todo explicado. Así que cuidado en la parte siguiente porque hablaremos de spoilers de estos episodios por si no los han visto aún. Ok, primero que nada, de los aspectos generales y mi impresión general de estos 3 capítulos, Andor definitivamente es otro tipo de producto de las series de Star Wars. Uno en realidad muy distinto a las series que estamos habituados como El Mandalorian, El Libro de Boba, Kenobi o Bad Batch en la era reciente. Netamente me parece un producto mucho mejor cuidado a nivel artístico y donde lleva mucho la mano del autor Tony Gilroy. De hecho, la serie tiene esta esencia de distinción que también tiene la película The Rogue One, contándonos así una historia mucho más terrenal y oscura, donde en realidad no aparecen magos intergalácticos llamados Jedi ni Sith. En este sentido, la narrativa es más el reflejo del sentir de la gente de a pie en la época más oscura del dominio imperial, sobre todo dándole un significado a lo que es no formar parte de la élite galáctica, la cual vive en el núcleo de la galaxia como lo es la capital de Coruscant. En esencia, pues, es una historia de ricos aplastando a los pobres, pero también de la soberbia en la que viven esos ricos y de lo atrevido que llegarán a ser para retar los límites la Alianza Rebelde. Y sí, la serie estéticamente me parece que está en un nivel muy pero muy superior al resto de las series de Star Wars, con este diseño retrofuturista que tiene muchas referencias en lo estético a los años 80, donde por un momento te hace pensar que estás viendo Blade Runner con Harrison Ford, o que inclusive esta serie fue hecha allá en la década de los 80. Oh. Claro, en esta parte la fotografía de Adriano Goldman sale a relucir porque es muy bonita en todos los 3 episodios. Particularmente destaco los planos finales del episodio 3 irradiando mucha luz y esperanza, incluyendo también ese montaje paralelo entre lo que sucede en los flashbacks del pasado y lo que pasa en el presente. Pero también la fotografía luce bastante con esa lluvia en la oscuridad en Morlana One, o también con los montones de punto de fuga que hay por todos lados en la serie. Vaya, en términos técnicos es un producto muy superior y bastante trabajado. Pero también la mano de Tony Gilroy, quien escribe los primeros 3 y es el showrunner de esta serie, se nota bastante, siendo en realidad un tono mucho más adulto para las series y sobre todo mostrando más caras complejas hacia esta época, dando inclusive tintes que no habíamos visto jamás. Digo, esto es tan maduro que lo primero que vemos en la serie es a Cassian entrar en un burdel buscando a su hermana, y eso de inmediato como espectador te pone en sintonía del tipo de cosas que veremos en la serie y sobre todo porque Andor durante esta pre-guerra civil hizo tantas cosas oscuras, al punto pues de jactarse de sus pecados y de las muertes que había provocado como un rebelde, todo pues en pro de la causa de la libertad, como tal cual nos dijo 5 años más tarde en Rogue One. Porque claro, no nos olvidemos que esto es una precuela. No eres la única que ha perdido todo. La diferencia es que otros decidimos hacer algo al respecto. Y sobre el lanzamiento de los 3 episodios, Masters, me pareció una idea más que correcta de parte de Lucasfilm, porque recordemos que esta serie está construida con arcos de 3 episodios durante la primera temporada. Así que en estos 3 capítulos vemos el inicio de cómo Cassian Andor se termina a unir a una proto-rebelión y sobre todo las razones que carga en su interesante pasado. Y mucho ojo, porque Andor es una serie que se cocina muy pero muy a fuego lento. Y creo que sobre todo el espectador debe de ser muy paciente con Andor, porque en realidad no es una trama así de facilona como podría ser la de otra serie. Claro, hay momentos de acción, pero se construyen muy bien y están llenos de tensión. Es una serie pues que va caminando poco a poco, y eso también puede costarle a un cierto sector del público, sobre todo por el ritmo maduro que pretende tener. Pero en esencia pues es una historia que, como las precuelas con Vader, sabemos dónde rayos termina, con un Cassian Andor siendo tan creyente en la rebelión que dará su vida por esta con tal de que un piloto con suerte de apellido Skywalker pueda dar un tiro en 1 millón al haber conseguido previamente los planos de la Estrella de la Muerte.
Lo interesante pues es que esta historia, al igual que lo hace Rogue One, le da otro contexto bastante rico a la trilogía original, sobre todo pues a la lucha de las personas de pie que no usan la fuerza. Y en resumidas cuentas, Masters, creo que Andor es una serie totalmente distinta, por ejemplo, al Mandalorian, y me parece hasta cierto punto injusto compararlas, porque siento que esta nueva apuesta con Andor es algo mucho más arriesgado y artístico en lo que pretende hacer Gilroy. Simplemente pues es otro género distinto al que no estamos habituados en Star Wars, siendo más un thriller de espías y político. Y a mí la verdad, Masters, me gustaron los 3 episodios, pero tampoco sentí que me volaran la cabeza. No hay esa revelación bomba tipo Baby Yoda como la reventó el Mandalorian. Sin embargo, Andor sí siembra muchos arbolitos por aquí y por allá en la narrativa que sé que van a ir pagando poco a poco. Como con un Luthen Rael como todo un líder rebelde que irá conformando a ciertos alfiles de cara a una revolución. O también el hecho de saber que viene Mon Mothma y el planeta Coruscant. O también con Andor cargando su pasado muy alejado de su hermana Kerry que está buscando. Y también sin saber qué rayos pasó con su mundo de Kenari en el que hubo un desastre. Creo que todo eso pues y las demás relaciones que se están construyendo irán pagando poco a poco en una historia desgarradora y muy humana en lo que serán las 2 temporadas ya confirmadas de Andor, Masters. Ok, así que hablando ahora sí de cada uno de los 3 capítulos a detalle de manera muy breve, Masters, aquí debo decir que parecería que la serie no tiene tantos easter eggs o referencias. Y digo, en estos 3 episodios no hay un cameo de peso porque se centra en el protagonista y en nuevos personajes, pero sabemos que en los próximos capítulos llegarán muchos pesos pesados como Mon Mothma, Saw Gerrera y varios más. No obstante, en estos 3 episodios hay tantas referencias que serán necesarios 2 videos completos de easter eggs, Masters, porque en realidad en estos episodios hay demasiada carnita hacia Rogue One, las precuelas, las secuelas o la trilogía original en múltiples cosas. Y en sí el primer capítulo es muy simple y funciona muy bien, de hecho los 3 capítulos lo son. En sí busca presentarnos al protagonista, su conflicto y también darle una razón de peso para tener que dejar su vida de ser un mercenario y un hombre de calle en Ferrix, para dar así el gran salto de unirse a una causa galáctica al ser un rebelde al servicio de Luthen Rael. Vaya, primero vemos una intro y luego un desarrollo en el episodio 3 y en el capítulo 3 un clímax ya lleno de acción. Claro, en un principio es muy emocional ver que Cassian está buscando a su hermana para descubrir mediante los flashbacks que están montados en paralelo cómo rayos hacia los tiempos de las guerras de los clones él vive apartado de los sucesos galácticos en el borde medio hasta así volverse en el hijo adoptivo de los Andor, todo pues dejando a su tribu atrás y sobre todo a su hermana. Desde luego, presentar la seguridad corporativa de Morlana One ayuda a dar contexto de cómo hay ciertas instituciones o corporaciones que le sirven al imperio para controlar las cosas en la galaxia y como siempre hay un abuso de poder en esa galaxia. Que esa injusticia pues es lo que causa en esencia que Cassian termine matando a uno de esos guardias de forma accidental. Pero también, claro, decidiendo matar más tarde a un segundo guardia con tal de cubrir sus huellas. De volada lo que hace la serie es hacer que dudes de la moralidad de este personaje y también pensar de lo lejos que puede llegar con tal de cuidarse el pellejo. Pero sin duda todo esto sí le da un tono fresco a la serie, pero sobre todo sobrio y maduro desde el inicio. Claro, también en este episodio 1 se establecen todas las relaciones que Andor tiene en el planeta Ferrix. Esto pues viviendo entre un gremio de recicladores de chatarra. Mientras que por su parte el subinspector Cyril Karn busca simplemente saltarse las trancas de lo que le dijo su superior y ser básicamente distinto y eficiente porque sí tiene aspiraciones buscando dar con el asesino de sus compañeros. Aunque eso, claro, termina por fomentar una rivalidad de la cual dará de qué hablar en esta serie, porque esa búsqueda que hace Cyril por Andor le termina por implotar al final del episodio 3 estando ya en el planeta Ferrix. Pero también entre las relaciones que vemos con Andor nos damos cuenta que tiene muy mala reputación en el planeta Ferrix al ser un tipo de calle y que le debe a todo el mundo. Y sobre todo aquí destaca la relación que tiene en particular con Bix Caleen, una con la que claramente guarda un pasado con mucha tensión romántica. Pero lo mejor aquí en este acto 1 es sin duda el droide B2EMO, mejor conocido simplemente como B, ya que simplemente este droide le da un tono de comedia sutil a esta serie, pero también le da un tono de frescura a la figura de los droides en Star Wars, siendo en este caso muy quejumbroso pero también preocupón por su propio amo. Y sobre todo este droide es muy interesante porque todo el tiempo está fallando y aún así se mantiene al servicio de los Andor. Y ni qué decir aquí, Masters, de la relación que tiene Andor con su madre adoptiva Marva Andor, que en realidad no la vemos hasta el episodio 2, donde nos damos cuenta que es una ruda mujer que antes le robó a la República y que en realidad tiene un espíritu guerrillero y que eso pues el propio Cassian lo heredó de su madre adoptiva. Claro, también este episodio 1 plantea muy bien
también cómo tiene una vida compleja Andor como un marginado en ese planeta, el cual ese mundo chatarrero ya tiene una historia compleja contra el Imperio Galáctico y sus abusos, cuando más tarde nos damos cuenta que ahí falleció el padre adoptivo de Andor. Vaya, Cassian es un personaje que a todas luces carga un montón de pérdidas por aquí y por allá, y por eso también protege lo poco que le queda o intenta rescatar su vida pasada, como con el tema de su hermana perdida. Pero desde luego las cosas no irán como él cree, y su crimen termina por ser descubierto a pesar de que él intenta cubrirlo. Por eso en el capítulo 2 ya vemos no solo las consecuencias de que Cyril Karn haya dado con su pasado como un nombre de Kenari, donde en ese planeta es donde hubo un misterioso desastre minero. Algo, Masters, que personalmente se me hace muy sospechoso en la narrativa, porque esto también tiene un dejo de esos proyectos armamentísticos que hacía el Imperio como es la Estrella de la Muerte. No nos olvidemos que ese proyecto lo estaban gestando los Sith desde los tiempos del ataque de los clones. Y ahí pues me parece que puede haber todo un gato encerrado que iremos descubriendo poco a poco en la trama mediante los flashbacks, que también son narrados de forma muy artística, porque en realidad todo lo que sucede es pura actuación, porque siempre hablan en dialecto cuando están en Kenari. Pero lo mejor de este episodio 2 de Andor es que Gilroy le da una vuelta de tuerca a la historia que conocíamos de Cassian, ya que cualquier purista del canon podría decir que Cassian viene del planeta Fest. Eso era claro hasta hoy, porque siempre hay esa licencia narrativa en las series de Star Wars, y aquí Gilroy reinventa el origen de Andor a lo Filoni, para decirnos que en realidad eso fue la historia oficial de Andor, para así ocultar su verdadero pasado al ser un humano del planeta Kenari. Esto pues para que no fuera rastreado, sobre todo porque sus padres adoptivos ya tenían un historial en las guerras de los clones, robándole pues precisamente a una fragata de la República algo de combustible. Pero este episodio 2, que sirve como un segundo acto de este primer arco de la serie, desarrolla también más ese mensaje de Bix Caleen hacia su contacto secreto, que descubrimos aquí que no es otro que el rebelde Luthen Rael, manifestado en este multiverso de Star Wars después de haber matado al mismísimo Poe Dameron en la cinta de Dune Masters. Desde luego, este episodio 2 tiene momentos notables en cómo se manejan los inicios o los finales del día mediante el campanero de Ferrix con su martillo. O también, claro, al ver joyitas de referencias como un crucero BCX-100 que básicamente es idéntico al fantasma de Rebels. El punto aquí es que un lío amoroso por Bix Caleen al ser la ex de Cassian mediante los celos de su nuevo novio Tim terminan delatando al propio Cassian cuando la autoridad ya había lanzado un comunicado sobre que buscaban a un humano de Kenari con la descripción del propio Andor. Y eso es en realidad lo que desemboca en la avenida de la opresión de la fuerza táctica de la corporación. Claro, creo que la serie en todo momento maneja muy bien los montajes y sobre todo la tensión antes de la tempestad. Y esto lo repite varias veces en todos los episodios el buen Toby Haynes, quien dirige los 3 primeros episodios de Andor Masters. Algo que es particularmente notorio aquí cuando Marva teme por la vida de su hijo, cuando ya sabe que vienen por él. O también con el droide V que no quiere que se vaya su dueño. Algo que también le da mucho color a las relaciones y las pérdidas que tendrá Cassian Andor, aunque también al final del episodio 2, con esa metáfora que se da en la charla que tiene Luthen en el transporte, sobre que encontrará en ese planeta lo que estaba buscando, acompañado por un plano de Andor con la composición de Nicholas Britell. Eso sí, Masters, en realidad se me hizo una joya artística bastante fina. Es así que en el tercer acto terminamos por saber que el verdadero punto es que Luthen, a pesar de viajar en un pecero ferrixiano, guardando así las apariencias de su lujosa nave Coruscantí, en realidad pues él va a contactar a Cassian Andor no por la pieza que le ofrecía venderle ese truán de Ferrix, sino porque en realidad Luthen va a reclutar al propio Cassian, iniciando así una cascada de sucesos para conformar no una rebelión desorganizada como lo está ahora, sino una verdadera alianza rebelde ya conformada mediante diversas células, mediante senadores, bandos militares y por opiniones muy distintas como lo vimos en Rebels y sobre todo en Rogue One. Y tal cual, por eso hace tanto sentido que vengan más delante en la trama personajes rebeldes que ya están confirmados y también que sabemos que estarán eventualmente confrontados y con ideas totalmente contrarias por la causa rebelde en contra del Imperio, como tal cual lo son la senadora Mon Mothma y el rebelde Saw Gerrera, ya que no nos olvidemos que la senadora de Chandrila y la futura canciller de la Nueva República se nos viene para el siguiente episodio para ver las entrañas de la putrefacción política de los tiempos de Palpatine mediante el Senado Imperial. Y en esencia, en el acto 3 descubrimos que en el pasado los Andor, al haber asaltado una fragata republicana por su combustible, tuvieron que básicamente secuestrar al niño Cassian de su hogar para ser un Andor adoptivo más tarde.
dejando con esto algunas piezas sueltas que creo que la serie irá resolviendo poco a poco, sobre todo con el tema de su padre colgado en Ferrix, o también como la nave de los Andor terminó siendo basura en ese planeta, que en realidad es una interesante referencia en sí misma, el hecho de que Cassian viva en la casa de los padres que lo terminaron adoptando en circunstancias un tanto cuestionables. Aunque de nuevo, Masters, hay todo un misterio sobre la mina en su planeta que ha impedido todos esos años que Cassian Andor se reencuentre con su origen y sobre todo con su hermana perdida Kerry. Y el clímax en este episodio 3 por fin nos da algunas secuencias de acción, pero sobre todo de mucha tensión y de fortaleza en sus diálogos. Sobre todo cuando Luthen recluta a Cassian, porque es un personaje muy inteligente que está gestando una rebelión mucho más confrontativa, aprovechándose así de los huecos de poder y sobre todo de la soberbia que hay en el Imperio Galáctico, al haber reinado ya por 15 largos años sin ninguna oposición. Vaya, Luthen aquí en Ferrix encontró un diamante en bruto para ser un espía dentro de la propia estructura imperial, para que así sirva en una causa mucho más grande en una galaxia que está sumida ahora mismo en el oscurantismo. Porque no nos olvidemos que en estos tiempos ya no hay caballeros Jedi, ni tampoco tantos políticos idealistas como en antaño. En esencia, no hay esperanza, pero estamos también en un punto de quiebre, donde la oscuridad está a punto de retroceder para que haya así una nueva esperanza o amanecer, como tal cual simboliza metafóricamente el final del tercer episodio, Masters. Y eso pues en su final me parece que es algo que está muy bien montado entre pasado y presente, como si por delante de Cassian y de la galaxia misma, la luz o el lado luminoso estuviera a punto de cambiar el destino de todos sus habitantes. Desde luego, el final, además de estar lleno de tensión en sus planos, está también repleto de pérdidas, con Marva que ve partir a su hijo adoptivo, o también con Biggs fuertemente golpeada y perdiendo a su amante Tim, o también con las fuerzas corporativas fuertemente humilladas por Ferrix, dándole así una razón de peso a Cyril Karn para vengarse más tarde de Cassian en la serie, porque la verdad en todo este arco sí se termina por ver muy verde este oficial y luce inexperto en todo lo que dice y en cómo lo retratan todo el tiempo. Y sobre todo esto lo digo porque Cassian y Luthen en conjunto terminan por ser unos auténticos amos del engaño en este thriller de espías, para escapar así campantes de Ferrix a bordo de un speeder bike, mientras dejan a la guardia corporativa totalmente diezmada detrás de sí. Todo en pro de gestar en los próximos episodios una alianza rebelde mucho más en forma, encontrando también ciertos secretos claves del Imperio para comenzar a hacer caer también a los Sith. Algo, Masters, que poco a poco veremos en los próximos episodios, en una serie que promete bastante, que incrementará el conflicto y las escalas del mismo conforme vayamos avanzando en los episodios de Andor hasta conectar así con la cinta de Rogue One. Pero si también te interesa ver las curiosidades y referencias de los episodios 1, 2 y 3 de Andor, estos videos te los dejaré aquí en las pantallas finales cuando hayan sido publicados. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.